es el quechua sureño estandarizado. Yo voy a compartir en mi pantalla para todos los amigos que están. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a compartir la pantalla para empezar nuestra clase. ¿Ya? Son más de 4 años que voy dictando quechua y también innovando algunas cosas. Y también en esta ocasión hemos preparado este material exclusivo para los que se quieren preparar para la evaluación EIB. Ahora sí, estimados amigos, empezamos. Mira, quiero presentar este material con el que se va a trabajar y como ven es el quechua sureño, el quechua collao y chanca. En este caso, veamos lo siguiente. Vamos a ir a partes muy importantes para que entiendan de qué trata o cómo nosotros vamos a tener en cuenta el quechua sureño, por ejemplo. Aquí tenemos un poquito más de algunos elementos sumamente primordiales del quechua sureño. Y vayamos aquí, mira. Fijémonos aquí, lleguemos aquí. Recordando que el quechua siempre se habla en una gran cantidad de países aquí en América Latina o en Sudamérica. Pero lo más importante está aquí, estimados amigos. Aquí quiero que se detenga un poco, ¿ya? El ministerio, según el libro que nos ha dado el manual para poder nosotros aprender quechua, nos dice lo siguiente. Y usted como docente tiene que entender esto. En el Perú se ha dividido en dos grupos el quechua. El quechua 1, que se ha dividido el quechua central, hablado en la región de Ancash, Pasco, Junín, ya en la zona norte, un poco del Perú. Se ha hablado del quechua central, más todo no en el norte, sino en el central, en la zona central. Ahora, el quechua 2 lo denomina como periférico, está 2A hablado en el norte del Perú, recuerda esto. El quechua 2B es el quechua amazónico, Ecuador, Colombia, también se habla aquí la pastaza, quechuas variedades. Y el quechua 3, denominado el quechua sureño, ¿ya? Ha hablado en Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Moquegua y Bolivia. Entonces, en esta clase, estimados amigos, nosotros nos encontramos exactamente en este grupo, pues, de personas que queremos aprender o que quieren aprender el quechua que se habla en la zona sur del Perú, ¿ya? También. Entonces, ahora, hablando del quechua sureño, es interesante lo que ha hecho el ministerio y también compartirles, por ejemplo, este libro con el que yo me guío, ¿ya? Es un libro totalmente del ministerio, lo pueden encontrar en alguno de sus páginas, ¿ya? A ver, manual de escritura del libro de quechua, ¿ya? Vamos a buscar aquí un ratito, por favor. Aquí está, ¿ya? Para que ustedes entiendan, este es el libro Urin Quechua Hailhai y Achanamait, ¿ya? Este es el manual de escritura del quechua sureño. Entonces, a partir de esto, nosotros también hemos tomado de referencia para elaborar nuestro material, en este caso, y a partir de este libro se han generado muchos textos, 8 textos que se llaman Rimana, y esos 8 textos han sido distribuidos en diferentes instituciones educativas a nivel del sur del Perú. Entonces, estimados amigos, a partir de este manual del escritor del quechua sureño, nosotros también hemos elaborado nuestro material, pero simplificado, con algunos aspectos sumamente importantes para que ustedes entiendan y trabajen, ¿ya? Para ya no darnos ese rollo entero de leer todo, ¿ya? Y comprender esto, ¿ya? Eh, Quiero aclarar aquí algo muy importante. Recordar que el quechua tiene 3 vocales según el Ministerio de Educación. A, I, U. Son los 3 vocales con los que vamos a trabajar. Pero recordarle que en algunos casos lo pronunciamos como la E o como la O también. Suele pasar eso. ¿Ya? En algunos lugares vamos a pronunciar así, pero lo que nos evalúa el ministerio es esto, pues, el uso de las 3 vocales. Eso es importante para todos. No usamos artículos en la, ¿ya? No hay diferencia de género en sustantivos, para eso utilizamos marcadores de género y tiene una estructura flexible, pero el verbo generalmente va al final de una oración.
aspectos generales que ya conocen ustedes. Entonces, ahora, ¿por qué debemos aprender quechua? Hay muchos aspectos, ¿eh? Más que todo, en este caso, nuestro objetivo primordial es aprender para nosotros aprobar la evaluación de lenguas originarias que nos da, que nos, que organiza, pues, Behavior en este caso. Ese es nuestro objetivo. Ahora, tenemos aquí ejemplos. ¿Hay diferencias entre una oración quechua en español? Claro, eso ya saben, el so, sujeto, objeto y verbo, ¿eh? Muy bien. Ahora, empezando de aquí, en este libro, estimados amigos, vamos a trabajar full ejercicios, cantidad de ejercicios que les va a ayudar bastante a trabajar, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy interesante entre la diferencia de una oración en quechua y una oración en español. Por ejemplo, en español dice, mi hermano está estudiando en la escuela. Muy importante, mi hermano está, aquí está el verbo, está estudiando en la escuela. Pero, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos al quechua, encontramos esta expresión. Waohei, yachaywasi, pi, yachachkan. ¿Ya? ¿Y de dónde sale el ichkan? Por eso yo les digo, el quechua es el quechua sureño que el ministerio nos está dando, que debemos a partir del momento hablar, ¿ya? Y hay expresiones que tanto del quechua collao, tanto del quechua chanca, se están mezclando, se están uniendo, y hablamos en eso de préstamos lingüísticos. Por ejemplo, hay palabras, términos que en el quechua de Cusco no existen, o en el quechua chanca no existe. ¿Y qué nos dice el ministerio? Que podemos hacer préstamos lingüísticos internos. Tú puedes agarrar un término del quechua collao y utilizar en el quechua sureño de manera general. Entonces, eso nos dice. Ahora, otro, la formación de palabras en el quechua siempre ha sido con sufijos. Los sufijos son súper importantes. ¿Qué tenemos que entender nosotros? Utilizar esos sufijos para comunicarnos, para darle sentido a nuestras expresiones. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, a ver, nos preguntan aquí, ¿cuál es la diferencia entre el quechua sureño y el quechua chanca? Mira, vamos a hacer una diferencia en un cuadrito sencillo para que entiendan, ¿ya? Y tengan la idea clara de qué es lo que quiere el ministerio para nosotros. Primer punto, ya voy a introducir un cuadro, ¿ya? Y quiero que entiendan que esto va a ser sumamente importante para vuestro momento de aprendizaje. Encontramos el quechua sureño en términos generales, ¿ya? O primero hablamos del quechua collao, ¿ya? El quechua collao, y aquí hablamos del quechua chanca. Ahora, mira, fíjense, estimados amigos. A partir de esto, empezamos a trabajar. El quechua collao, la principal característica que tiene o que nos proporciona es lo siguiente. Que tenemos consonánticos, recuerden esto, consonánticos, que, primer punto, aspirados, ¿ya? Y el segundo, glotalizados, ¿ya? Y todo esto, según el ministerio, se llaman laringalizadas, las formas de producir el sonido. Esto se denomina según el ministerio, ¿ya? Ese es el primer punto, ¿ya? Edith, muy bien, Edith. Edith, ¿nos quieres decir algo? Vamos, Edith. Levanto la mano, creo, ¿ya? Pero estamos atentos. Ahora, el quechua chanca, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? En el quechua chanca solo llegamos a utilizar los fonemas consonánticos, ¿ya? Maestro, buenas noches, disculpe. Simples, Sí, ¿sí? maestro, buenas noches. Dígame, dicen, ¿qué te puedo ayudar? Maestro, disculpe, no se está visualizando el material que está compartiendo, maestro. A ver, los demás, ¿qué dicen? ¿Se está visualizando o no? Pues sí, se Sí está visualiza. visualizando. Sí, sí, Ya. se visualiza. Debe Seguramente es ser el su internet de internet. la maestra. Sí, debe ser el internet, ¿ya? Entonces, mira, fíjense, estimados amigos.
El ministerio nos va a evaluar así, a todos, ¿ya? Fonemas consonánticos simples. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, los más usuales, los más conocidos es el cha, ¿ya? Ka, pa, ta, ja. Y en el caso de los fonemas aspirados en el Cusco, se habla del cha, ka, pa, ta, ja. Y los glotalizados que vamos a conocer son, por ejemplo, el cha, a, 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 y por último, a. Entonces, ¿qué nos dice el ministerio? Mira, esas son las diferencias que tenemos en el quechua chanca y en el quechua collao. Otra diferencia que encontramos es que en el quechua collao se utiliza bastante el sha, mijushani, purishani, ruachani y achashani. Este elemento que se utiliza como, en este caso, para los progresivos, nos dice, oiga señor, a partir de este momento usted ya no va a utilizar eso, sino ¿qué va a utilizar? Va a utilizar lo siguiente, va a utilizar el ichka, nos dice, ¿ya? Nos va a decir que nosotros a partir de este momento utilizamos el ichka. Ya no vas a escribir con el sha, sino vas a escribir con el ichka, por ichkani, ya no chkani, ni kuchkani, ya chachkani. O sea, el quechua collao y el quechua changa que tenemos aquí, ahora ya no se va a llamar cada uno por su parte quechua collao, quechua changa, sino la unión de estos dos, de sus consonantes, sus fonemas, más que todo consonánticos, se denomina quechua sureño. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted como docente va a tener que rendir su evaluación teniendo en cuenta todo este grupo de fonemas, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia? Otra diferencia. En el caso del quechua collao tiene bastante vocabulario, ¿ya? Y en el caso del quechua chanca, ¿qué va a pasar? Tiene problemas, pues, o tiene poco vocabulario, ¿ya? O sea, hay algunos términos en el quechua chanca suelen utilizar prestados del castellano. Ya, yo vivo en Apurímac desde el 2018 y he aprendido bastante, he dictado quechua chanca en algunos colegios, cuando no estaba el quechua sureño todavía tan normalizado. Entonces te das cuenta, pues, que el vocabulario es un poco menos en el quechua chanca y el vocabulario, gracias a estos fonemas consonánticos aspirados y glotalizados, es que en el quechua de Cusco existe más vocabulario. Ahora, el quechua sureño, ¿qué nos dice? Oiga, a partir del momento, profesor, usted va a tener que hablar haciendo combinación, ¿ya? De ambos quechuas. Eso es lo que nos pide. Tenemos que combinar ahora. Y entonces en la evaluación, en los textos, como en este texto, por ejemplo, yo les muestro, o en este otro, vienen expresiones de ese tipo. Ya, por ejemplo, veamos aquí, mira. Veamos aquí. El quechua. Ya, aquí en el libro nos va a dar la variedad dialectal. Mira, el grupo también que les he explicado, todo el grupo que nos está dando. Y además de eso nos da algo muy interesante. Según este libro que da el ministerio mismo, es donde nos propone cuáles son los fonemas consonánticos que se van a utilizar a partir de este momento desde que se ha emitido este libro. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está, mira, en esta parte dice, existencia de sonidos laringalizados, glotalizados, aspirados en la variedad collao. Mire, los fonemas laringalizados que utilizamos en Cusco es asca, en la forma simple chasca. Y ambos son válidos para el ministerio. ¿Ya? Por ejemplo, en el fonema, en este caso, la expresión churi, que es la forma aspirada, en forma simple se dice churi.
Cusillo, que es mono en forma glotalizada, ahora se dice cusillo también. O sea, las dos formas que estamos viendo aquí son válidas. ¿Ya? Entonces el ministerio, teniendo en cuenta toda esta información, nos va a evaluar. Ahora, otro de los aspectos muy importantes, por ejemplo, aquí te digo, nos dice pues el texto. Por ejemplo, en Cusco escriben de esta manera, Julia, Julia, Julia Cacher, dice así. Pero en este caso, en el quechua changa escribimos Julia, Julia Cacher. O sea, son diferencias que ahora como docentes se tienen que unificar en el quechua estandarizado. ¿Ya? Por ejemplo, dices en Cusco decimos Impuy y en quechua chanca lo dicen Timpuy. ¿Es válido? Válido. Tuñi, Tuñi. ¿Válido? Válido. ¿Ya? Pero en nuestro libro está de forma resumida lo que hemos de todo este libro. ¿Ya? La mitad del libro ya está resumido. ¿Ya? Entonces, mira, tenemos todo eso. Ahora lo que tú puedes hacer es un poquito más trabajar ya con algunos ejercicios. El ejercicio 3, relacionar. Por ejemplo, Yacheiwasi, Mihui, Wauji. Por ejemplo, esta expresión Wauji ha variado, pues. Aquí ha variado ya. Porque en Cusco, ¿qué decías? Waihei. Imagina que dicen que Waihei. Pero ahora, el quechua estandarizado nos dice que es Wauji. Ya no va a ser Waihei, sino Wauji. ¿Ya? Entonces, diferencias que debemos entender. ¿Ya? Completa algunas frases, por ejemplo, algunos ejercicios simples que les estoy dejando ya, pero recién se está ingresando a la parte más fuerte para trabajar. ¿Ya? Entonces, mira, otra de las cosas que debemos entender, estimados amigos, es esto. Mira, yo les voy a explicar aquí. ¿Ya? Ya tenemos aquí, ya han entendido, ¿no es cierto?, qué es el quechua sureño ahora. Ya les ha quedado claro la idea del quechua sureño. Porque si no les ha quedado claro, le pueden preguntar, pueden decir, oiga, ¿qué más puedo aprender en el quechua sureño? Pregunten, si tienen preguntas, dudas, háganlo, estimados. ¿Ya? Hagan sus preguntas. ¿Alguien que ha levantado la mano, creo? Ya. Edith y Ángel, vamos, adelante con vuestras preguntas, Edith. Ángel, Edith, pregunten. Ya, Hachurima, llegamos tan equipas. Ya. Maestro, disculpe, buenas noches. Una consulta. ¿Qué diferencia hay entre el quechua chanca y el quechua sureño? A ver, estimado Ángel, ya te voy a contestar con este cuadro. ¿Ya? Mira, es sencillo. El quechua chanca y el quechua collao son dos variedades lingüísticas. El quechua collao, ¿dónde se habla? Cusco, por ejemplo, se habla en Puno, se habla en Arequipa, se habla en Moquegua, ¿ya? Moquegua. Ahora, el quechua chanca, ¿dónde se habla? Se habla en Apurímac, ¿ya? Apurímac, ¿dónde más se habla? Ayacucho y un poco la zona de Huancavelic, ¿ya? Y Huancavelic. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Ya? Cada uno de estas variedades tienen, pues, Maestro, una alfabeto. consulta. Maestro, una consulta. En el Aló, alfabeto quechua, ¿sí? aló. Ya, Ya. tapurikusei. Adelante, a ver, sí te escucho. ¿Qué, por Sí te ejemplo, escucho. en Tápame. Mapi, chanca kuna chik hablan, ¿no? Hay gente rimanco chanca kuna chik, pero en el mismo que Ujú. apurim, tape chanca, andahuaylas, cotabambas, mana chik nincuchu. Entonces hay diferente, pantana con chaypi, el Ujú. apurimas pipuni cotabambas mana chik nincuchu, como sureño hablan aquí. Ya, Pero ya mira, en el mismo departamento, en Andahuaylas, Abancay, ya también utilizan chik.
¿no? Entonces, ¿por qué es esa razón? A ver. Ya, mira. ¿Sabes cuál es el propósito del Ministerio de Educación? Es lo siguiente, ¿ya? Que el quechua se vaya estandarizando, que el quechua solo tenga una estructura. Entonces, mira, yo soy de Cusco, ya yo hablo con el quechua cusqueño desde pequeño, pero por el trabajo yo hace tiempo ya vivo aquí en Apurímac. Entonces, es verdad. Por ejemplo, la zona de Huancarama a este lado, Huancarama, Quixoará, Andahuay, Las Chincheros, toda la zona, se habla el quechua chanca. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues, primero, por ejemplo, tenemos la diferencia con los fonemas consonánticos aspirados. A partir de Abancay al otro lado, hacia Cusco, suele utilizarse los fonemas aspirados. Cha, ka, pa, ta, ja. Vas a escuchar palabras así. Ahora, vas a escuchar palabras, cha, ka, pa, ta, ka. Escuchas palabras de esa manera, ese tipo. En cambio, en el quechua de Huancarama a este lado, ya Andahuay, las chincheros, ya no escuchas estas expresiones, sino vas a empezar a escuchar el chacapata, ja, simple. Por ejemplo, en este caso, la Q que estamos viendo aquí, ¿cómo se produce? Es una producción como la doble J, ja, japari, ¿ya? Howi, o sea, es la pronunciación. Pero el quechua sureño, como te digo, es el quechua estandarizado, ¿ya? Por eso estamos hablando exclusivamente, esto es para dar nuestra evaluación, ¿ya? Nuestra evaluación docente. No te va a evaluar en el quechua collao. Si tú te vas a escribir en el quechua collao, vas a utilizar tus 5 vocales, el ministerio te va a desaprobar, porque la evaluación ahora no se queda en la UG, la evaluación se deriva al ministerio, y allá mismo en el ministerio te van a evaluar. Entonces, si tú vas a escribir con el SHA, también te van a desaprobar. ¿Por qué? Porque según este libro que nos da el ministerio, según el manual de escritura, ya no existe el SHA. Es una forma incorrecta de hablar con el SHA. Mijushani no puedes decir. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de escribir en este caso? Es Mikuchkani. Si tú antes escribías Mijushani, como estoy escribiendo en la pantalla, de esa manera, entonces el ministerio te va a desaprobar. Te va a decir, oiga, señor, desde hace tiempo se ha impuesto el quechua sureño y ya no debes escribir de esa manera. Puedes pronunciar de esa manera, pero no escribir. ¿Y cuál va a ser la manera de escribir? Es mi cochcani. ¿Ya? ¿Por qué? Respeta un poco todavía el aspirado. A esto lo denominan laringalizado. O simplemente puedes escribir la forma simple, como hablan aquí en Apurímac, mi coach cani. Cualquiera de estas dos formas es válida, ¿ya? Aquí nos dicen, en Cusco sí se permite el pentasilábico. Claro, mira, en Cusco, estimados amigos, en la Academia Mayor de la Lengua Quechua, que yo también he enseñado tiempo, en la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco, en las universidades de Cusco, se enseña el pentavocálico. Pero, recuerda esto, esto es exclusivo para que tú puedas dar tu evaluación EIB en el ministerio, ¿ya? Entonces, el quechua sureño, hablamos del quechua estandarizado, una combinación entre ambos variedades, el quechua collao y el quechua chanca, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tú tienes que entender. Y ahora yo te digo algunas diferencias. La diferencia es que el quechua chanca solo llegamos hasta los simples, fonemas consonánticos simples. A un amigo que de Apurímac yo no le escucho, nunca en mi vida le he escuchado hablar con glotalizado. Nunca me he dicho caspi, nunca me he dicho coto, nunca me dicho. Pero en cambio, ¿ya? A ellos también les es diferente hablar con un fonema consonántico aspirado o glotalizado. Pero no, los que hablan quechua collao, sí, normal, hablan quechua chanca. Por eso les digo, gracias a estos fonemas consonánticos que tenemos aquí en el quechua collao, es que tenemos bastante vocabulario en Cusco y poco vocabulario en Chanca.
Esa es la diferencia. Ahora nos dice que sí podemos utilizar estos fonemas consonánticos glotalizados y aspirados en el quechua sureño, sí se puede utilizar, ¿ya? Eso está estipulado en el libro del ministerio, en el manual de escritura del ministerio, nos dice, ya utilicen normal, pero ojo, el quechua estandarizado es una combinación ¿entre quién? Entre el collao y chang. Pero hay reglas muy importantes. Una primera regla. ¿Cuál es la primera regla? Utilizamos, ¿qué cosa? Solo las tres vocales. A, I, U. Solo se utiliza las tres vocales. No puedes utilizar más vocales en este caso. Eso nos dice el estandarizado. Si usted quiere hablar quechua, dar tu evaluación del ministerio, tienes que utilizar estas tres vocales. Ahora, otro. El sha que se utilizaba en el quechua collao ya no existe. Ahora va a ser el ichka. Y empieza a hablar. Miku kochkani, yando kochkani, sama kochkani. ¿Ya? Entonces utilices el ichka. Por ejemplo, las terminaciones inchis, uyarichis, inchis, ya no existen. Ahora va a ser inchik. Por inchik, takinchik, ruranchik o ruanchik. Esas terminaciones están desapareciendo. Por ejemplo, utilizábamos el sunchis, purisunchis, jabasunchis, ruasunchis. Ahora, según la estandarización, utilizamos el sunchik. ¿Me entiende? Esas son las variaciones que debemos utilizar. ¿Ya? Otro que nos ha propuesto el caso genitivo en este caso es el caso de, por ejemplo, el uso de la Q al final, ¿ya? Cuando tú decías, por ejemplo, en este caso, lo han cambiado el Q con la B. Según el libro, nos dice, si tú antes decías, o en este caso también, por ejemplo, antes de pasarnos a la Q y la P, en Cusco decías noca, ¿ya? Pero eso, según la estandarización, ya no existe. Ahora es ñuja o ñuja. La escritura es ñuja. Si antes usted decía can, ahora vas a decir ham. ¿Ya? O en caso de pronunciar el sonido, puedes utilizar y seguir utilizando en Cusco el can. Pero recuerda, tu escritura tiene que ser ham. A partir de esto ya se deriva lo demás. El pai te siguen respetando, tanto en el quechua collao, en el quechua chanca o en el sureño siguen respetando. Por ejemplo, a partir de eso, siguen respetando también qué cosa, o no se respeta ya. Antes en Cusco decíamos, no hanchis, o hasta ahora se va diciendo, pero ahora el ministerio dice, ya no existe no hanchis, puedes hablar, pero tu escritura tiene que ser new hanchik, new hanchik. Si usted decía no haiku, ¿ya? Ahora tu escritura no va a ser no haiku, va a ser new haiku. Estas ideitas o estas palabritas ya debes tener en la cabeza, ¿ya? Si antes usted decía, ¿ya? Ahora vas a decir, o vas a escribir como hamkuna. Ya, mira, yo les estoy resumiendo todo lo que dice el libro y tú debes considerar ya esto, porque si no te vas a equivocar, ¿ya? Otra cosa, ¿ya? Mira, hasta ahí estamos bien. Paikuna sigue respetándose en ambos, ¿ya? Puedes utilizar todavía Paikuna, ¿ya? Hasta aquí estamos bien, creo. Creo que alguien preguntas. ¿Alguien quería preguntar? Mari, te escucho. A ver, ¿cuál es tu pregunta? Vamos, Mari. Mari kamuya Mari, imanang mi Mari, puñón quichu. Ya. Entonces, mire, estimados, esas son las diferencias. Ahora, otra diferencia que nosotros debemos entender a partir de este momento es lo siguiente. Maestro, buenas noches. Sí, adelante, Mari. Bien, colegas, tengan muy buenas noches con cada uno de ustedes. Hace un momento hice un ejemplo sobre, ¿no? Cuando dicen wauhikuna, utilizando la vocal E, la penta vocálica, ¿no?
Pero mi pregunta es, ya desde nuestros ancestros eh, conocen o se relacionan, ¿no? Expresando el o auge. Y Ya. cómo, no, a veces, claro, no, es bueno entrar a este tema porque cuando uno es docente, ¿cómo podría yo cambiar eso a una generación amplia que viene desde atrás, ¿no? Porque también eso me tiene que servir en el día a día en mi centro de labor. Esa es mi pregunta, porque nos dicen, por ejemplo, en la región donde yo radico, claro, dicen Wauji, Wauji, pero como usted menciona, en otras regiones dicen Wauje. Entonces, mi pregunta por eso es, ¿cómo yo podría yo cambiar la mentalidad de aquellas personas para que puedan utilizar la I, ya no la E, ya que pide el ministerio de esa manera y cambiarlos es como decirle esto no te sirve, esto no está bien a toda una generación? Esa es mi pregunta, profesor. Muchísimas gracias. Sí, mira, justo yo peleaba de esta situación, ¿eh? Porque mira, yo de verdad he estado tiempo enseñando el quechua collado, pues yo enseño quechua collado también, ¿ya? Y es cierto, pues el tema, pucha, nos dicen ya, a partir de este momento ya hay algunos vocablos, algunos términos, ya no vas a utilizar. ¿Y qué hacemos nosotros como docentes? Entonces, la idea del ministerio, según lo que he leído sus libros, sus materiales, es que nosotros podamos tener un lenguaje estandarizado, ¿ya? Un lenguaje único, una sola manera de escribir. Esa es la idea. Pero muy aparte de ello, son razones súper políticas. Ya en el año 2019-18 estaba en la Academia Mayor de la Lengua Quechua, ¿ya? Y hasta están ganando juicio, pues, cuando los dirigentes de la Academia Mayor de Lengua Quechua fueron y dijeron, ¿sabes qué, señores? Nosotros queremos que se respete el quechua collao. Un juicio tremendo se han ganado desde el Estado. Entonces, es razones políticas todo esto, estimados amigos. Pero ¿qué vamos a hacer, pues, en estas situaciones? ¿Ya? Entonces, yo de verdad yo siempre defiendo también quechua collao, pero ahora, ¿qué es lo que nos dice? Que hay que estandarizar todo. Y por eso es que este curso, yo les digo, para los docentes más que todo, es un curso de preparación para que ustedes puedan rendir su evaluación, ¿ya? Hay observaciones, infinidad, cantidad de observaciones nos van a decir, oiga, no es así, esto es así, nos van a decir. Pero ¿qué vamos a hacer? Pues si es una manera en el que ya nos han dicho, pues oiga, tú tienes que hablar así. ¿Qué vas a hacer frente a esa decisión que ha tomado el Ministerio de Educación? No podemos hacer nada. Tal vez un poco más tratar de adecuarnos, ya más que todo para los docentes, pues, para que puedan subir de escala, para que puedan ocupar cargos directivos, para que puedan trabajar, para que puedan hacer todo lo necesario con sus estudiantes, ¿ya? O más que todo, para que puedan conseguir su trabajo. Por eso nuestro taller se llama Es para la evaluación EIB. Y entonces yo les estoy dando aquí las ideas claras de cómo ustedes van a empezar a utilizar, ¿ya? Entonces, hay una controversia tremenda de esta situación, pero ¿qué podemos hacer? ¿Ya? Entonces, Mura, mira, fíjense, esas son las pequeñas diferencias que estamos observando. No hanchis, ahora es ñu hanchi. No haigo, ñu haigo. Hankona, hamkona. ¿Qué más? Paikona, paikona. Otra diferencia que nos dice, por ejemplo, antes tú le decías, no kaj. Fíjate esto, no kaj, ¿ya? Que viene a ser mío, ¿no es cierto? Ahora, esta expresión, según el ministerio, esta Q, que significaba o se traducía la preposición de posesión en el caso genitivo, nos dice lo siguiente. Ahora sí, papitos, ya no van a utilizar la Q. ¿Qué van a utilizar? Van a utilizar la P al final. Y van a hablar así. Ñuja, que viene a ser mío. Ñuja. Esa es la diferencia, ¿ya? Y eso lo dice en este libro que nos da el ministerio. Yo te lo estoy resumiendo para que ya no leas, ¿ya? Ñuja, ¿ya? Otro que nos da el libro del ministerio es lo siguiente. Si antes decías, por ejemplo, María,
y les han enseñado a utilizar Marian para decir, ¿es María? Ahora nos dice el libro del ministerio algo distinto. Esta N cumplía la función de validador, la que le da validez, seguridad, o en algunos casos reemplazaba a la tercera persona del verbo estar, es María. Ahora, ¿qué va a hacer? Para evitar este tipo de situaciones, confusiones, nos dice, señores profesores, ahora ya no vas a hablar Mariam, ya no vas a decir Mariam, sino vas a decir Mariam, ¿ya? Para utilizar el validador. Es María. ¿Te das cuenta? Estas son las diferencias que nosotros debemos entender a partir de este momento, estimados. Esas son las diferencias. Por eso yo les digo, yo les repito una vez más, esto es exclusivo para que tú puedas, ¿qué? Para que tú puedas rendir tu evaluación docente y aprobar. ¿Ya? Sé que va a haber mucha crítica, mucha controversia, pero ¿qué vamos a hacer? Pues es esto, estimados amigos. ¿Ya? Entonces creo que ya me han entendido cuál es el quechua estandarizado, el quechua sureño, del cual vamos a trabajar en este taller o en este curso, que estamos planificando aproximadamente una duración de 3 meses, bien hecho, bien trabajado, bien estructurado, con muchos ejercicios, muchas actividades, y ustedes pueden acceder a todas esas actividades. Ya tenemos materiales de sobra todavía para que ustedes puedan trabajar. Tenemos audios, tenemos videos grabados, todo eso. ¿Ya? Pero recuerden, nuestras clases van a ser todos los martes, jueves y sábado, 9 de la noche. ¿Ya? No quiero fallarles, por eso también yo estoy dándome este tiempo para que ustedes aprendan a las 9 de la noche. A veces tengo actividades más antes y no quiero fallarles, tampoco quiero que se queden ahí con esas ganas de aprender. Por eso es que estas horitas hemos escogido, ¿ya? Entonces, estimados amigos, mira, tenemos esto. Creo que son las diferencias. Ah, otra palabrita más, mira. Ya no se dice YG, como decían antes, sino ahora se dice WOWG, ¿ya? WOWG. Esa es la expresión. WOWG, maybe WOWG gachkan, ¿ya? Esas son las expresiones que debemos entender nosotros, ¿ya? Entonces, estos son los aspectos básicos que ustedes deben tener en cuenta, ¿ya? A partir del momento, toda evaluación, todo examen de EIB, tengan este cuadrito. Ahora voy a decir, en vez de sha, debo tener y decir ichka. En vez de inchis, voy a decir inchik. En vez de sunchis, voy a decir sunchik. En vez de noja, voy a decir ñuja. Ñuja lin yankachkani wauji pani. Voy a decir, en vez de decir ham, vas a decir ham. En vez de decir pai, vas a decir, ya. En vez de decir nojanchis, vas a decir ñujanchik. En vez de decir nojaiku, vas a decir ñujaiku. En vez de decir hankuna, vas a decir hamkuna. En vez de decir nokaj, vas a decir ñujab. En vez de decir Mariam, vas a decir Mariam. ¿Ya? En vez de decir guaje, vas a decir guaje. ¿Ya? Y algunas reglas más que más adelante vamos a conocer, vamos a ver. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Rimaricamuichis, Rimaricamuichis. Hablen, pregunten. No se queden con la duda, por favor, estimados colegas, no se queden con esa duda. Pregunten, pregunten, tenemos todo el tiempo. Maestro, quisiera saber, ahora entonces, ¿por qué noca? Ya no se dice no, sino ñoca o ñoca. Ñuja. Ñoca. Mira, lo que te dice el Ahora, ministerio, estimado docente, es lo siguiente, ¿ya? Mira, escúchame, lo que te dice el ministerio es así. Tú puedes seguir hablando en Cusco Noca, pero ojo, en tu escritura es ñuja. Ya no vas a escribir pues Noca como escribíamos antes en Cusco. ya. Vas a decir ahora ñuja, vas a escribir así. Con la En vez sílaba de, N, y tú en Cusco hablas todavía. sí, con la ¿Cómo, letra cómo? N, Te escucho. ñoca. Ya, dígame otro. ¿Por qué, por Sí, ejemplo, pues. Apurímac mismo, Apurímac Cusco y también Apurímac en Cochabamba, del agua hablamos uno? Y ya también por Chanca dicen Yacu,
¿Y cuál es la palabra exclusivamente? ¿Cuál es el mejor término de eso? Ya. Mira, según el ministerio, hay términos que usted puede utilizar de ambos lugares. Por ejemplo, en Cusco dicen Ica, ¿ya? Y puedes Ica. utilizar Huayta, que es aquí Exacto. en Apurímac. Si tú utilizas uno en Cusco y aquí decimos Yacu, es válido. No te está prohibiendo eso, porque está dentro de Ah, las reglas de la gramática. Si tú dices, por ejemplo, en Cusco dices Taruca, ¿ya? Y aquí te dicen Lucho, es válido, ¿ya? Eso sí no te prohíbe el ministerio. Si aquí, por ejemplo, te dicen, por ejemplo, otra palabrita es, en Cusco decimos Huaycuy, ¿ya? Y aquí en Apurímac nos dicen Yanui, o sea, es válido. ¿Por qué? Porque estos no están afectando la regla de escritura. Entonces, ambas expresiones en este caso son válidas. Es como sinónimos, pues. Por eso hablamos de préstamos lingüísticos internos entre las variedades lingüísticas del quechua. Entonces, podemos hacer esos préstamos. Por ejemplo, aquí, en Cusco te dices Wajay, Wajay, dices, ¿eh? Wajay, dices, llamar. Pero ujú. aquí, en Apurímac, que decimos? Hayay, Hayaramuchkaiki, Ha, Yay. O sea, existen y van a existir diferencias, pero estos no afectan en nada a tu comunicación. Lo que sí debes tener mucho cuidado son esas palabritas que yo te voy a, en este caso, voy a poner en amarillo. Eso sí debes tener cuidado. ¿Ya? Si usted quiere aprobar tu examen, como dicen, es la meta, entonces, por favor, en vuestra cabecita desde este momento ya tenemos que estar pensando de esta manera. ¿Ya? Ya, maestro, ¿dónde se puede adquirir libro o diccionario de este quechua actualizado? Ya, yo les voy a compartir más luego, ¿ya? Yo les voy a decir cómo vamos a compartir este material, ¿ya? Ah, ya, muy bien, Aquí dice, listo. ¿cómo hacer Luicho? Ya, pues, hay Interesante mucho hacer que hablar esto. en Ya, quechua, ¿ya? ya, gracias. Muy bien. Ahora sí, nos dicen aquí, China hermosa. Muy bien, mira, fíjense, tenemos todo eso, ¿eh? Ahora, mira, estimados colegas, yo les estoy hablando con base del ministerio, no me estoy inventando para que ustedes me digan, oye, se está inventando el profesor. No, tenemos aquí una base muy clara, ¿ya? Entonces hay que entender eso porque estamos hablando de acuerdo al ministerio, ¿ya? Se supone que el ministerio lo han hecho personas que conocen el tema, que saben, y entonces nosotros también nos guiamos de ese libro, ¿ya? No nos estamos inventando, ¿ya? Por eso les estoy mostrando el libro del ministerio. ¿Ya, estimados? Entonces, conociendo un poquito más de esto, pasamos aquí a nuestro quechua sureño, trivocálico, ¿ya? Aquí está, ya no existe. ¿Por qué no se usa la E y la O? Y ahí nos dice, las vocales E y O no existen en la escritura oficial del quechua cusqueño, del quechua sureño. No existe, pues. Ya no va a existir en la escritura. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues si el ministerio ha elaborado así, hay que tener en cuenta, pues es para aprobar la evaluación. ¿Ya? Ahora, pasamos aquí, mira, las vocales. Tenemos 3 vocales que debemos entender, la vocal A y U, que debemos tener en cuenta, ¿ya? Y luego las consonantes del quechua sureño. Mira, fíjense, simples, cha, ja, ka, la, ya, ma, na, ña, pa. Esto se pronuncia como la doble J, ja, ra, sa, ta, wa, ya. Y aquí tenemos, por ejemplo, chaca, juchuy, quilla, llacta, llama, mijuy, ñawi, ñawi. Ya, aquí un poquito más, ¿eh? Pacha, Jusco, Runa, Suma, Tanta, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, como se dice en Cusco, Tanta, pero es válido también Tanta, Huasi, Yacu, agua. Y también consideramos los fonemas consonánticos laringalizados o aspirados, ¿ya? ¿Y cuáles son esos fonemas consonánticos laringalizados o aspirados? Tenemos aquí, mira. Por ejemplo, Halay,
tanta, Hapu, Hawaii, Chayo. Esos son los fonemas consonánticos, en este caso, aspirados. Y las glotalizadas que nos da el ministerio es esta: hacha, anta, cosillo, ello, task. ¿Se dan cuenta? Y las simples son, pues, pacha, tanta, quilla, josjo y chac. ¿Ya? Entonces, esos son los fonemas consonánticos que debemos tener en cuenta para nuestra evaluación. ¿Ya? Muy bien. A partir de eso, mira, tenemos aquí, nos da una idea importante para aclarar. ¿Ya? Por ejemplo, las consonantes aspiradas, pa, ta, ka, ja, cha, se pronuncian con una ligera exhalación, como lo estoy pronunciando yo. Pa, ta, ka, ja y cha. ¿Y dónde vas a encontrar esto? En el libro Rimana, de primero hasta el octavo nivel que tenemos, lo que el ministerio nos ha proporcionado, vas a encontrarlo esto. Luego vas a encontrar las glotalizadas, que vienen el pa, ta, ka y cha, con golpe seco. Eso también, ¿dónde vamos a encontrar? En textos del Ministerio de Educación, encontramos esto. Por eso muchos los que nos siguen nos dicen, por ejemplo, ¿cómo va a ser así? Está mal. Sí, sé que está mal. Sé que está mal algunas cosas, pero ¿qué vamos a hacer? El ministerio nos pide, pues. ¿Ya? Por eso este es un curso exclusivamente para docentes, una preparación para ustedes, ¿ya? Errores más comunes en la escritura, por ejemplo, algunos dicen quilla, se suelen confundirse con quilla, ¿ya? Entonces hay que tener un poco más de oído en la pronunciación. No es gilla, es quilla. ¿Y gilla qué cosa es? Es perezoso, ¿eh? Gilla runa, dices, ¿eh? Hombre perezoso, hombre ocioso, hombre vago, ¿ya? Entonces podemos utilizar gilla runa, gilla warma. Por ejemplo, a los niños en Apurima decimos warmas. Ya warme y matan ruachkanki. Pero en Cusco decimos ya erge y matan ruachanki. ¿No es cierto? Pero ¿cómo tenemos que escribir? Puedes escribir yau, erge y matan, ruachkanki. Escribes así. Ahora, uso correcto del H. La H, como siempre hemos aprendido, siempre se escribe al inicio de una palabra. Y en muchos casos, a la mitad de una palabra. Y nunca vamos a encontrar la H al final de una palabra. ¿Y cómo se pronuncia la H? Como la J. Jato, Huchui, ¿ya? Jamui, Juñui, Hadari. Se utiliza como la J. Un error que he visto en muchas personas que escriben quechua chanca es de la siguiente manera. Suelen utilizar la expresión, el sonido de la H con la Q. ¿Por qué? Esta Q que estamos viendo, estimados amigos, aquí voy a poner, mira, imagínate, aquí tenemos una Q. En el quechua chanca se produce como la doble J. Eso debes entender, ¿ya? Por ejemplo, si yo te digo la palabra, a ver, en este caso, Jori. Por ejemplo, ellos escriben así, Jori. Y en Cusco se escribe como, diríamos, Jori. Entonces, mira, varía la pronunciación, ¿ya? Dice, en el quechua chanca vas a decir, y vas a escuchar esto como la doble J. Jori, Jori tan aparamachkani, Jorillaña. O como decimos, por ejemplo, la otra palabrita, Julji, Julji. Esa es la escritura correcta y no existe Jolje, según el ministerio. Escúcheme, según el ministerio, esta palabra Jolje no existe. Entiéndanme. ¿Y cómo tengo que escribir? Escribir de esta manera. Julji. Julji katkanjo. ¿No es cierto? Y entonces la Q se pronuncia como la doble J. ¿Ya? Esa es una regla muy importante. Y en Cusco dices Puri. Puri. ¿Ya? Puri. Muy bien. Ahora, a partir de eso, seguimos. Pues. Por ejemplo, nos dice la forma correcta, por ejemplo, aquí nos menciona que podemos escribir kawaii. Puedes escribir Hawaii, ¿ya? Y no existe kawaii, ¿ya? Puede ser, está bien esto. En el quechua chanca sería, por ejemplo, esta palabrita Hawaii, ¿ya? Hawaii es considerado para ambos, pero en el quechua chanca va a ser Hawaii. O sea, esa es la diferencia, pues, estimados amigos. Esa es la diferencia que debemos tener.
Y en Hawái es una forma laringalizada de decir mira. En Hawái es otra forma simple de decir mira, observa, ¿ya? Entonces, mira, fíjense esto. Ahora tenemos confusión entre las aspiradas. Algunos dicen se confunden con pacha. No hay mucha diferencia. En Cusco, por ejemplo, decimos pacha, es en este caso ropa, ¿ya? Y pacha, por ejemplo, es tierra, ¿ya? Entonces debes entender que pacha es tierra y pacha es ropa, ¿ya? Esto muchas veces confunde a nuestros hermanos de Apurímac cuando se encuentran con este tipo de expresiones. Les va a generar un poco de confusión, sí, aceptamos, pero estamos para aprender, ¿ya? Entonces tenemos aquí. Ahora tenemos el uso incorrecto de la L y la doble L. Por ejemplo, tú no puedes decir lacta, ¿ya? La forma correcta es llacta. Escúchame esto. ¿Qué significa? Pueblo. Y lacta no existe. No existe esa palabra, lacta. ¿Me entiende? No existe. Tenemos escritura, por ejemplo, llama. Sencillo, pues ya no te vas a equivocar con llama, ¿eh? Ahora, la pronunciación, mira, fíjense. Cada letra se pronuncia distinto, pues. La Q, en el caso del quechua chanca, ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia como la doble J, como te dije. Ah, ¿no es cierto? Y la K es simple, K. Eso tampoco te puedes equivocar. Ahora nos dice, la H en el quechua es muda como en el español. Solo cuando está al inicio de una palabra, utilizamos como la J. Hamui, Hatari, Kunyui, Humpi, ¿ya? Y tenemos aquí las aspiradas y glotalizadas. Ahora sí tenemos ejercicios estimados para que trabajen. A ver, vayan viendo cómo sería esto. Por ejemplo, yo encuentro wasi, que sería casa. Ya, mira. Hawái, mirar. Para que entiendan nomás, ¿eh? A ver, runa, persona. ¿Ya? Ñawi, ojo. Tenemos esto. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos para identificar el error y corregir el error. ¿Ya? ¿Qué errores vamos a encontrar? Por ejemplo, hampatu, sapo. Pacha, ¿está bien? Según a lo que hemos aprendido. A ver, Pacha, ¿estaría bien? En el quechua chanca sí está bien. Pacha, Sí. ¿no es cierto? Llacta, pueblo. Tanta, ¿está bien? ¿Tanta estaría bien? Sí, está bien. La forma simple de tanta, ¿cuál sería? Mira, tanta puedes decir de dos maneras, ¿ya? Utilizando esto, anta o tanta, ¿ya? Tanta o tanta, tanta tapamuchcani, te dicen aquí en Apurímac, ¿ya? Y en Cusco te dicen antata apamuchcani o apamuchani. Es válido, ambas expresiones son válidas, estimados docentes, ¿ya? Aquí, ¿estaría bien kawaii mirar o no? ¿Esto estaría bien? No está bien, pues. Aquí tienes un error. Kawaii, no se dice kawaii, se dice Hawaii. Entonces, ¿cuál sería la corrección en este caso, estimados? Yo escribo y digo, aquí, ¿ya? Hawaii, o puedo decir Hawaii, de manera simple. Tenemos eso, ¿ya? Tenemos eso para poder. ¿Ya? Entonces, estimados docentes, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Mejor abrimos nuestro libro, aquí está, y aquí lo vamos a elaborar todo. Ya, vamos aquí, estamos en la página, aquí estamos. Un momento, aquí está, ¿ya? Tenemos ejemplos aquí para trabajar, ¿ya? Bastantes ejercicios para que ustedes puedan trabajar, ¿ya? Muchos ejercicios. Así que este libro, estimados amigos, es de 117 páginas, bien actualizado, bien elaborado. Si alguien desea, normal, lo puede escribir, ¿ya? Y nosotros les vamos a dar acceso a todos estos materiales.
Ya está, Julgi. ¿En qué página estamos, estimados? Estamos en la página 12, entonces vayamos a la página 12 de nuestro libro y de ahí empezamos a trabajar, ¿ya? Esto, chicos, estimados, está actualizado, ¿ya? Para que trabajen. Aquí está. En la página 11 y en la página 12. Por ejemplo, ya estamos aquí en la página 12. Encontramos estas expresiones. Por ejemplo, rimar, persona que habla. Ahora va a cambiar esta Q. ¿Cómo va a cambiar esta Q? Cambiamos, como el rimar. ¿No es cierto? Remap. Cambias así. Aquí es seco. Cana y es quemar. ¿Ya? Algunos dicen caña y. ¿Ya? Algunos dicen caña y. Caña que por ejemplo, aquí en Apurímac dicen caña y. ¿Qué es caña y? Quemar. ¿Ya? Entonces, podemos hablar de esa manera. ¿Ya? Caña. Oraciones incompletas. ¿Cómo se dice huasi en quechua? A ver, en castellano, huasi. La casa es grande. Hacha, mi mamá cose una prenda, una ropa. El cielo está lleno de chasca, ¿qué es? En quechua. Chasca y matcama. Estrella. Estrella. Los niños juegan con el yaco y matcama. Agua. 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 Vamos a la pacha. ¿Qué es pacha? Tierra. 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 Muy bien. Mi abuelo tiene un cuchi. ¿Qué es? Cerdo. Cerdo. Ajá. La flor es de color comer. ¿Qué dices? Verde. 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 Debes Hawái bien antes de cruzar la calle. Mirar. Mirar. La piedra es muy aquí. En castellano. Seco. La Seco. piedra es muy seca, ¿no es cierto? El ave puede palay. ¿Qué es palay? Volar. Volar. Volar, ¿no es cierto? El campo está lleno de tica. ¿Qué es tica? Flores. Flores. ¿Ya? O en el caso puedes decir owaita. Puedes encontrar con ambas expresiones para que no te confundas. Mi hermano es muy hatun. ¿Qué dices? Grande. Muy grande. Grande. La montaña es hatun. También otra vez. Grande. El niño tiene pies pillo. ¿Qué dirías? Amarillo. 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 La llama tiene lana. Suma, ¿qué es? Misma. Suma. Sumac. Suma. Lindo. Ya, en este Hermoso. caso, claro. En Apurímac, sumac se dice a lo que es bonito, lindo. ¿Ya? Sumac sipas, por ejemplo, una expresión en mujer bonita. ¿Ya? Entonces, mira, tienes para trabajar esto, algunas adivinanzas que podrían trabajar ustedes. Ahora sí, pasamos al uso, errores comunes en el uso de la H. Mira, uno de los errores comunes, estimados amigos, es que las personas se confunden la H con la Q. Se confunden bastante, ¿ya? Y entonces, ¿qué va a pasar? Por eso debes entender que la H es una fricativa glotal aspirada, como dices hello, como la de inglés, pues hablas hello, siempre va a funcionar como la J. Y en cambio, la Q es una oclusión ovular, que dice que la pronunciación es distinta, es posterior a la lengua. Dices, doble J, ¿no es cierto? Jaja, jaja, mira, escuchen la pronunciación, jaja o caca. Es una pronunciación ovular, detrás en la parte posterior de la lengua. Y es la diferencia que debes tener, ¿ya? El sonido Q hace que las vocales se abran más y se pronuncian con más fuerza, como dices, jaja. En cambio, la H no, hatari. Es más simple la pronunciación, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ahora dice, tabla de errores comunes en la escritura de la H. ¿Cuál es la forma incorrecta? No puedes escribir hucha, tampoco hucha, sino la expresión correcta, la forma correcta sería hucha. Y entonces, nos encontramos con personas que escriben hucha de esta manera con la Q, y está mal escrito. Entonces, debemos escribir con la ¿con qué? J. ¿Cierto? Con la J. ¿ya? Con la H Con se la- pronuncia. ¿Ya? Fíjense,
Por ejemplo, para el hatun muchas veces se equivocan y escriben con la Q o sin la H o con la J. Entonces, ¿cómo debemos escribir nosotros? Con la H. Hatun. Hatun. Atún, ¿No es atún. cierto? Muy bien. Igual aquí, por ejemplo, Hampi se escribe de esta manera, pero muchas veces nos encontramos con errores que dicen lo siguiente: Hampi con J o Hampi con Q. Esos son errores que no te puedes o Ampi, no debes ampi. tener en cuenta esto, ¿ya? Por ejemplo, Hawapi, afuera o fuera, se utiliza muchas veces con J, equivocado, erróneo, y con Q, también son erróneas. Y aquí tenemos explicación en palabras simples. No se debe utilizar who ni la J en lugar de la H. ¿Ya? Recuerde eso. No se puede escribir así. O sea, en el alfabeto no vas a encontrar la J como un fonema para escribir. Si un sonido es suave y aspirado, se usa la H. Si un sonido es más fuerte y profundo, se utiliza la Q. Como en este caso, por ejemplo, yo les digo, en estos casos, Maestro, construyendo un mejor futuro. ya, a ver, veamos quién está con su bulla, quién está mirando su noticia por ahí. Ya, mira, tenemos aquí, estimados. Hucha, Hatun, Hampi. Sencillo, simple. Pero cuando tú utilizas la Q, es distinto. No voy a decir Hucha, voy a decir Hilja. ¿Ya? O en Cusco, Hilja, dices, ¿eh? Puedes decir Hillo. O aquí en Apurima decimos Hillo, Hillo Kachkan, está amarillo. O Hillo. Y puedes decir Hucha. ¿Qué es Hucha? Lago, laguna. Hucha Patapi Tiachkani. Podrías decir, ¿eh? Hucha Patapi Tiachkani. O en Cusco dirías Hucha Patapi Tiachkani. Tiachkani o Tiachani. ¿Ya? En la pronunciación puedes utilizar. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, mira todo esto. Estamos en la página 13 de nuestro libro. ¿Ya? Y creo que muchos están de sueño, están hambrientos. No sé. A ver, ¿qué les parece si, cuánto? ¿Una hora y media o una hora? ¿Qué dicen ustedes? Hoy están en la cama muchos. Mari, te escucho, Mari. Maestro, yo creo que Una hora. debemos continuar porque Ya. está muy interesante lo que está informándonos usted, ¿no? Muchísimas gracias. Ya, excelente, gracias. Mira, ya estamos así. Ahora, por ejemplo, vamos a pasar al uso de la L y la Q. Ya, en algunas regiones hablamos con la L. Por ejemplo, cuando hablas llama, dices, ¿eh? No podemos equivocarnos, ¿ya? Y hay una regla muy interesante que nos dice aquí. Cuando la doble L está al final de una sílaba, recuerda esto, estimado, al final de una sílaba y antes de la consonante Q, ¿qué nos dice? Por ejemplo, Hualca decimos en Cusco, o Quelca dices en Cusco. Estas dos maneras son maneras erróneas de escribir. Pero la regla nos dice que es lo siguiente, que cuando nosotros nos encontramos con este tipo de expresiones, se debe escribir de la siguiente manera. Walja. Esta es la manera correcta de escribir. Walja. Y esta también es la manera correcta de escribir. Hilja. Entonces ya no vas a escribir Walja ni Helga, sino vas a escribir ahora Walja, Hilja. ¿Puedes pronunciar todavía así? Claro. Si usted está en Cusco y quieres pronunciar todavía hablando Helga, Walca, pronuncias. Pero recuerda que tu escritura tiene que ser Walja, Helga. ¿Ya? Entonces, Helga tapami trae la escritura. Walja tapami trae el collar. ¿No es cierto? Esa es una regla muy interesante. Solo cuando la doble L se encuentra antes de la Q, es la regla. Debes entender eso. ¿Ya? Ahora, reglas de escritura. Tenemos aquí. Por ejemplo, siempre se debe escribir con L antes de la Q. Es nuestra regla principal. Pero muchas
personas lo van a producir el sonido con la L. Eso es normal. Por ejemplo, como les decía, colge dices, ¿eh? Walca, salca, aljo dices. Pero tu escritura, estimado estudiante, tiene que ser distinto. Y aquí tenemos la forma incorrecta. Y se nota todavía en algunos lugares, según el ministerio nos dice, la forma incorrecta de escribir, estimados, es colge. No puedes escribir colge tampoco, o colge. De este grupito, tú puedes pronunciar y decir colguita para mai, o colguita para mai. Pero tu escritura tiene que ser de esta manera, colge. Si vos no escribes de esta manera, estás muerto. ¿Me entiendes? Por ejemplo, muchas veces hablamos walca o walca. La expresión correcta muchas veces en Cusco dice walca. Y de eso viene, pues, waljancheita bramay. Pero ahora nos dice que nuestra escritura correcta tiene que ser walja. Pero puedes pronunciar como walca. Pero tu escritura tiene que ser walja. Eso es la regla. Si antes tu pronunciación dice salca o salca, que se pronuncia normalmente en Cusco, ahora tu escritura va a ser salja, con doble L. Cosa que no sabía seguro, que te estás enterando hoy día. Eso es lo que el ministerio nos pide. Si antes tú decías algo, algo o algo, puedes seguir utilizando en tu pronunciación, pero en tu escritura tiene que ser algo. Algo chay, pimay, pincachcan, algo chay, podrías decir. Entonces, estimados, mira, se te está dando todo el material, ¿ya? Para que podamos nosotros estar súper preparados para nuestra evaluación, ¿ya? Y en explicaciones simples te doy aquí todo lo que tú tienes que leer. Si una palabra tiene una doble L antes de la Q, no cambies la escritura. Si vas a encontrar una palabra con doble L antes de la Q, quédate con eso. En algunos lugares se pronuncia con la L normal, en lugar de la L, la escritura debe mantenerse con la doble L. Y es lo cierto. Si tú vas a pronunciar en Cusco algo, algo, recuerda que tu escritura tiene que ser algo. ¿Ya? Esa es la norma que nos dice. Ejemplo, por ejemplo, en Cusco, aquí se tiene que escribir como algo, pero no debes escribir algo. ¿Puedes pronunciar algo? Sí, pero escribe algo. Algo chay y menangachkan. Ya está. ¿Me entienden? ¿Ya? Así es, estimados, son cositas que ustedes tienen que conocer para esta evaluación que se acerca y con eso estar bien preparados. ¿Ya? Entonces, errores comunes en el uso de la M y la N. Ahora sí entramos aquí. Excelente ese tema. En el quechua sureño, escuchaba bien, sureño, lo que les he dicho, la combinación entre el quechua collao y el chanca. Muchas veces las personas confunden la M y la N. Cuando están al final de una sílaba o palabra. Esto se debe a que la pronunciación de estos sonidos pueden parecerse en algunos casos. Mira, nos dice, ¿se debe escribir la N al final de una sílaba o palabra? No M. ¿O cómo dices? Algunas palabras han sido mal escritas con M, pero la forma correcta es con N. Veamos. Tenemos una tabla de errores, ¿ya? Aquí, tabla de errores, dice, ¿ya? La forma correcta es alguien. La forma incorrecta es alguien, ¿ya? ¿Por qué es una forma correcta e incorrecta? Porque alguien es una palabra raíz. Y si una palabra raíz está con N, no podemos cambiar. ¿Cuándo podemos cambiar? Cuando nosotros aumentamos un validador. Por ejemplo, ñuja, noca. Puedes escribir, puedes hablar así, noca hamushani o noca hamushani. Pero tu escritura tiene que ser ñuja. Ahora, aquí es el caso del uso de la M. Cuando tú quieres decir pin hamucha o pin hamuchkan, tú dices ñu hamuchkan. Ahí recién se puede utilizar la M al final cuando nosotros entendamos que esto le está dando validez, seguridad a una palabra. Ñu hamuchkani. Yo estoy viniendo. Solo en ese caso se utiliza la M. ¿Por qué
La M se utiliza porque no es una palabra o no forma parte de la raíz. Por eso se utiliza. Wasimpi, ¿ya? La forma correcta es wasimpi, ¿ya? Ampa o tampa, dice, ¿eh? Entonces, la forma correcta nos da dos opciones el ministerio. Puedes decir ampa o simplemente tampa. Puedes utilizar cabello enredado. Si antes usted hablaba y decía can, ahora puedes utilizar y decir ham, tú, ¿no es cierto? ¿Ya? Ham, tú. Entonces, estimados, mira, reglas importantes que debes poner. Y aquí en la explicación en palabras simples nos dice, no se debe escribir M al final de una palabra, sino una N. ¿Cuándo? Cuando la palabra es raíz. ¿Ya? La palabra correcta para yo es ñuja, no es noca, tampoco nuca. La palabra correcta es ñuja. En su casa se escribe wasimpi y no se escribe wasimpi. Eso también tienes que entender. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, ¿ya? Hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, yo siempre escribí, y yo siempre se escribe con ñuja y tú siempre escribes con ham. Ham se escribe así, de esa manera, ¿ya? Entonces, estimados, tenemos aquí bastante material. Esta es la primera parte, nomás un poquito de la introducción de los errores comunes que tenemos, ¿ya? Entonces, más adelante tenemos textos, audios, videos, todo un material completo, ¿ya? En el caso de la R, ¿ya? Esto también es un tema bien amplio. Por ejemplo, decimos, ¿cómo utilizamos la R y la S en quechua? ¿Cómo vamos a utilizar? En el quechua sureño hay dos errores comunes en la escritura, la confusión de la R, ¿ya? Y la S. ¿Cómo? Por ejemplo, la R en quechua, ¿ya? ¿Cómo vamos a escribir? Caro, por ejemplo. Algunas personas escriben erróneamente con la sha y ya no existe la sha, ¿ya? O en cha en lugar de la R. Ya es un error, no es tan fuerte, pero veamos esto, mira. Hemos aprendido a escribir en Cusco y en todos los lugares. La forma incorrecta de escribir soga es washka, no puedes escribir. Tampoco puedes escribir washka, washka tapamos y no. Si no se tiene que escribir la forma correcta, huasca o huasca, es soga. No puedes escribir machkai o mashkai, no se puede pronunciar este sonido. O tal vez puedes pronunciar, pero no se puede escribir. La forma correcta de escribir es maskai o maskai. Escucha eso. Tienes una forma correcta. No puedes escribir o pronunciar kuchka o kushka. Es una forma incorrecta. Lo que tienes que pronunciar es Cusca. Cusca por eso. No puedes decir lapi, tampoco rapi. ¿Ya? ¿Qué vas a decir? Rapi o rapi. ¿Ya? Muchas veces en Cusco vas a escuchar la palabra rapi, taparamuy. Pero ahora no es rapi, sino es rapi. Hoja. ¿Ya? Lujo o rujo. No puedes decir, ahora puedes decir rujo. ¿Qué es rujo? Sombrero. ¿Ya? Formas incorrectas. ¿Ya? Uso de la S y la cha al final de la sílaba. ¿Ya? Entonces nos dice, muchos se pronuncian con la cha o la S, pero la escritura nominalizada en cada caso. Por ejemplo, puchka, kichka, hachua, terminan en CH. ¿Qué es lo que termina? Son las sílabas. Puchka, kichka, hachua, terminan en SH. ¿Ya? Y los que terminan en S son Cusca, Pascay, Hispay, terminan en S. Esas son pequeñas consideraciones que usted debe tener. ¿Ya? Entonces, tenemos más cositas y aquí tenemos algunas palabras para relacionar. ¿Ya? Algunos sí están relacionados, bien relacionados. ¿Ya? Y aquí tenemos errores para corregir. De todo lo que hemos aprendido, de todo lo que vas a leer del libro, tú tienes que resolver aquí. Identifica y corrige el error. ¿Qué se dice? Washka estaría bien. Mashka y estaría bien.
kushka, lapi, lujo, pashkai. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros corregimos esto? Aquí arriba te regresas un poco y ves, a ver, voy a buscar mis palabras. ¿Cuál es la correcta manera de escribir? Y vas buscando la correcta manera de escribir. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, el día de hoy hemos llegado hasta esta parte. Nos vamos a quedar en la página 15 de nuestro libro, que se denomina, en este caso, es el libro Quechua Sureño Estandarizado para el 2025, para todos los docentes que desean aprobar su evaluación, ¿ya? De Quechua Sureño Estandarizado. Esto está según el Mineto. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, mira, el curso es gratuito durante 3 meses. Es nuestra planificación por 3 meses, ¿ya? Y algunos dicen, ¿cómo obtengo el libro? Mira, en este caso, por esta vez, tenemos un paquete súper importante para ustedes, estimados amigos, y este es nuestro paquete, Quechua 2025. ¿Qué van a encontrar en este paquete? Mira, tenemos sopa de letras. O sea, este libro parecido a esto, por ejemplo, libro de cuentos y sopa de letras, para que usted pueda mejorar vocabulario, va a encontrar. Todo esto se encuentra en nuestro paquete, ¿ya? Sopa de letras, aquí está, mira, sopa de letras. El Quechua 2.1 son 2 libros de Quechua Sureño y Quechua Collao que hemos avanzado en los anteriores ciclos. Hemos avanzado también algunos cuentos clásicos y andinos. Vas a encontrar. ¿Qué más voy a encontrar? Voy a encontrar, por ejemplo, un PPT exclusivo para enseñar quechua. Si usted es docente y desea enseñar quechua, aquí tienes un material hecho por mí, ¿ya? Todos los materiales son propios, nada de copia y pega. Aquí, por ejemplo, vas a encontrar libros. ¿Qué libros vas a encontrar? Sopa de letras en quechua individual, Quechua Collao Gramática, Pintamos y Aprendemos Quechua, Cuentos Clásicos en Quechua. Este es súper cuentos para los niños que puedes utilizar, estimados amigos. Pueden utilizar estos cuentos. Los cuentos toditos son ilustrados. Ya tenemos la Caperucita Roja, el Lobo Feroz, tenemos Pulgarcito, el Flautista de Hamelin. O sea, todos los cuentos clásicos que tú nunca has escuchado o que tú has escuchado, tienes aquí, mira. Todos son estos cuentos ilustrados, ¿ya? Para que leas, pues, una tablet, en tu celular, todo, ¿ya? Ahora tenemos dentro de los libros, ya tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos cuentos andinos en quechua. Los cuentos andinos, estimados amigos, vamos a utilizar para nuestro taller de comprensión lectora. Ya estos cuentos andinos, por ejemplo, todos están ilustrados. Tienes una cantidad inmensa de cuentos andinos. Son 70 páginas. ¿Ya? Mira, fíjense, toditos ilustrados y son de elaboración propia. Luego, ¿qué más podemos encontrar en nuestra carpeta? Vas a encontrar cuentos clásicos. Usted tiene flojera y no está aprendiendo quechua, aquí tenemos todos los cuentos en audio, ¿ya? En audio. Soldadito de Plomo, Sirenita, Ricitos, Pulgarcito, Pinocho, Los Tres Cerditos. Todos los libros en audio. Digo, todos los cuentos. Aquí tenemos cuentos andinos en quechua. Ya algunos cuentos, me falta grabar algunos cuentos. Chamanta, Laeja Machumanta, Conturumanta, ¿ya? Tenemos esos cuentos. Luego, ¿qué más encontramos? Aquí encontramos las clases grabadas del anterior ciclo, estimados. Aquí están, ¿ya? Está medio raro este. ¿Ya? Las clases grabadas podemos encontrar, ¿ya? Un rato, aquí está, las clases grabadas. Aquí hay un archivo al que usted va a acceder y va a encontrar todo ese paquete. Y por último, estimados amigos, tenemos aquí un documento, ¿ya? Que habla de qué habla. Sencillo, son 98 videos que habla de todos los sufijos aproximadamente a los que usted puede tener acceso, ¿ya? Puedo descargar esto, creo, está un poco raro de internet, pero todos esos materiales tiene, ¿ya? Ahora, tenemos las clases grabadas del anterior ciclo, ¿ya? El anterior ciclo hemos avanzado este libro, estimados amigos. Quechua Sureño 2.1. Este libro hemos avanzado. Este libro se encuentra grabado en video,
lo que hemos transmitido en YouTube, está grabadito todo absolutamente para que tú puedas entrar, hacer clic y participar en la clase. Si tú te quieres aprobar el curso, está ahí, ¿ya? Entonces, todos estos son nuestros materiales y ahora justo aquí vamos a añadir nuestro libro de quechua que estamos utilizando hoy día. ¿Por qué lo hice con blanco y negro, estimados amigos? Por el mismo hecho de que es fácil de imprimir. Yo les sugiero que este libro lo impriman, lo tengan ahí en la mano para cada clase y puedan completar y avanzar junto conmigo, porque es la única manera de aprender todo eso, pues, ¿ya? Entonces, mira, tenemos todo eso. No tenemos libros en físico, todos nuestros materiales son virtuales. Y bueno, aprovechen esta oportunidad, yo les dejo, ¿ya? Y ya pues, con estos materiales, estimados amigos, vamos a trabajar. Y más aún aquí, los cuentos que les he dado, por ejemplo, vamos a ver, mira, fíjense, aquí tenemos cuentos, pero todos los cuentos, estimados, tienen sus preguntas de comprensión, ¿ya? Palabras que vamos a tener que encontrar, el Guairamante Intimantawan, ¿ya? Todos estos los estoy transcribiendo también al quechua sureño para que ustedes puedan acceder, ¿ya? Entonces, estimados amigos, todo ese material los dejo por esta vez a 49 soles y los que quieren acceder, escríbanme, porque normalmente esos materiales yo vendo en 80, 90 soles porque son cantidades de materiales. Ahora, este material, por ejemplo, si usted quiere mejorar su enseñanza del quechua, mira, te voy a dar una demostración. Este es el curso completo de quechua oficial, los que pueden acceder. Y bueno, esto lo hice hace tiempo y son 360 diapositivas, ¿ya? Si usted quiere enseñarles el punto de articulación, modo de articulación a sus estudiantes, aquí está, mira. Es el punto de articulación, modo de articulación. Aquí están toda la explicación de las palabras. Todos son interactivos, no son diapositivas enteras donde tú vas a decir, a ver, ¿qué vamos a enseñar? Por ejemplo, yo hago la presentación de este, es fácil, pues. Mira, entra uno por uno y voy enseñando cómo funciona todo eso, ¿no es cierto? Editables son esos, entonces lo puedes descargar y lo puedes editar, ¿ya? Así es, estimados, entonces, los que desean acceder a ese precio más, solo es lo único que les pido, o lo único con lo que vamos a trabajar, y las clases son gratuitas, ¿ya? Pero como les digo, va a ser súper necesario que tengan su libro, ¿ya? Hay muchos archivos más que estamos añadiendo, y estamos pensando añadir también el quechua o las sesiones, unidades de aprendizaje, más adelante, ¿ya? Así es, estimados, con todo eso me despido, tienen mi número, ¿ya? Para que puedan escribirme. Yo soy el administrador, el único administrador del grupo, ¿ya? Precio, 49 soles todito en material, ¿ya? Porque normalmente en material, pues cada libro yo lo vendo a 10 soles, así, y son más de 7 libros que vas a tener acceso. Son muchos libros, no es un libro, son 7 libros, mira aquí. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 libros hasta aquí. Luego tenemos aquí en Quechua 2.1, 6, 7, 8 libros, ¿ya? Luego tenemos el libro que vamos a aumentar, 9 libros en total, un PPT editado. Luego tienes audios, videos. ¿Qué más quieres para aprender quechua? Es así, estimados, ¿ya? Entonces, tenemos eso y con esto nos quedamos y nos vemos el día, nos vamos a ver el día jueves a la misma hora. Y por favor, atentos al grupo de WhatsApp. Ah, una cosa más, estimados. Las evaluaciones son todos los lunes a las 9 de la noche. Hay evaluación. Ya no crean que este curso es, asisto al curso y ya. No, sino tenemos evaluación los días lunes. ¿Ya? ¿A qué hora? Tenemos los días lunes a las 9 de la noche. ¿Ya? Con eso me despido y gracias por haber participado en esta clase. Y ya pues vamos a continuar aprendiendo quechua. Los que desean el libro, me escriben nomás, ¿ya?